Pasé de 100 llamadas diarias al día para agendar con suerte una a la semana a agendar entre 2, 3, 4 y 5 reuniones al día con clientes potenciales. Y esto no fue por suerte. El problema no es que tuviera más energía, es que estaba leyendo el rechazo mal. Cuando aprendí a mapear los no que recibía por fases, todo empezó a cambiar. Lo mismo te puede pasar a ti si ahora estás empezando a recibir muchos no o estás dejando de cerrar algunas ventas y quieres que eso cambie por completo. Mira, el 48% de vendedores tiene miedo a coger el teléfono y el 53% de los SDR se rinden demasiado pronto en una llamada. Y esto no es porque sean cobardes, es que el cerebro procesa igual el rechazo que un dolor físico. Así que en realidad el miedo se puede decir que es biológico, no es falta de valor. Cuando escuchas en internet que abraces el rechazo, te piden que ignores una señal, pero eso no es tener valentía, es justo lo contrario de lo que deberías estar haciendo. Recuerdo que hace unos años tenía mi agencia de marketing y yo me dedicaba básicamente a hacer ventas 100% en fría a través de cold calling, llamadas en fría, y usaba Google Maps, algunos programas de scrapear números un poco más directos, y el no básicamente siempre vivía conmigo, como te puede estar pasando a ti ahora si eres closer y están cerrando ventas, o si tienes algún tipo de emprendimiento y estás haciendo cold calling. Y yo recuerdo que conseguía agendas si tenía suerte, conseguía una a la semana, 2 si la cosa iba bien. Pero yo recuerdo que eventualmente, en lugar de pensar que las ventas simplemente es un juego de números, como te suelen decir por ahí, me centré en mejorar mis habilidades. Me paré y me pregunté, ok, vale, es un juego de números, pero ya llevo meses jugando en un juego de números y me estoy quemando. Entonces, ¿qué puedo hacer realmente para esas llamadas que hago mejorar mi tasa de conversión a agenda? Yo quería que de esas 100 llamadas al día, joder, por lo menos pueda agendar una, o al menos tener 5 reuniones a la semana, ni que sea. Y ahí fue cuando empecé también a leer el rechazo de distintas formas que lo leía hasta ese momento. Y aquí está el verdadero problema que me encuentro en el mercado. La mayoría de closers, SDR, account executive o setters, incluso cold callers, emprendedores, se creen que, oye, están estancados y lo único que necesitan es más energía. O bien un mejor guión o hacer más follow-up infinito. Pero ahí no está el techo va mucho antes. Evidentemente todo eso está bien, ¿vale? Pero hay algo que va justo antes y es cómo tú interpretas los no. Porque tener más energía no es tener un tanque de elixir infinito que te haga hacer 4000 llamadas al día. De eso no se trata. Se trata de que cada vez que tú recibas un no, ese no te afecte a la siguiente llamada y drene tu energía. Cuando el no llega sin contexto, eso te suele doler como una crítica a quién eres tú a nivel personal. Pero cuando llega con una dirección, simplemente es información. Y esa información es la que separa a un vendedor que acaba quemadísimo todas las semanas y un vendedor que se para a analizar para mejorar. Pero ahora bien, aquí es donde realmente se pone interesante. Porque básicamente la industria o el mercado te está vendiendo soluciones inútiles que básicamente no sirven para nada y son las culpables de que estés estancado. La industria de las ventas te está vendiendo la solución más cómoda. Te dice que el rechazo es parte del juego, que lo aceptes, que lo abraces. Sí, en cierta parte tienen razón, pero no te están contando toda la información, porque en realidad ese discurso te va a ayudar a aceptar que es parte del proceso, pero en realidad no te va a ayudar a mejorar, que es lo que tú realmente quieres. El consejo más incómodo que yo te puedo dar ahora mismo es el siguiente: subir tu tasa de cierre no significa no seguir recibiendo noes o recibir menos noes, significa recibir los noes antes y de manera más limpia. Deja que te explico. El closer que se atasca es el que llega al final de la llamada y ahí es cuando se le cae la venta. 20 minutos invertidos se convierten automáticamente en 20 minutos perdidos. Y ese no tardío es la fuga realmente que te está costando el dinero. El no temprano es gratis y es rápido, con lo cual tu mentalidad no tiene que ser quiero dejar de recibir rechazos, tu mentalidad tiene que ser quiero recibir los rechazos lo antes posible y centrarme en mejorar todas las semanas y preguntarme, ok, ¿cómo puedo mejorar mis habilidades para recibir menos rechazos? Pero no desde la terapia ficticia de abraza el proceso, sino de realmente preguntarte qué puedes estar haciendo para salir de ahí. Entonces, para dejar el miedo al rechazo, primero tienes que dejar de medirlo como un número global. Que tú digas que cierras al 30% en realidad no está diciendo nada. No es una información que te va a ayudar a mejorar. Entonces, cuando tú recibes un no al principio, no es lo mismo que un no al final. Cuando tú mides el rechazo por fases, en lugar de hacerte la pregunta de ¿por qué me han rechazado?, empiezas a preguntarte ¿en qué punto me han rechazado? ¿En qué punto he perdido la venta? Y esa es la decisión más inteligente que te va a hacer avanzar. Si un prospecto te dice durante los 5 primeros minutos, no, yo no quiero hacer esto, probablemente no calificaba. Pero si un prospecto pasó toda la fase y llega al pitch y no le vende, probablemente haya fallado el discovery, haya fallado la prevención de objeciones, haya fallado tu pitch de venta, tu manejo de objeciones. Básicamente el número global no te va a ayudar a decir qué tienes que arreglar. Te va a decir, ok, te han dicho otro no, pues nada, seguimos. Y sigue sin mejorar. Pero si eres capaz de detectar en qué momento realmente has fallado, es como si ya tuvieras la llave inglesa para ajustar la fase
que tú necesitas estar mejorando. Y esto va a transformar la experiencia realmente por completo de toda tu carrera, incluso si eres emprendedor con otro modelo de negocio. Vas a pasar de salir de la llamada diciendo me rechazaron a salir de la llamada diciendo, ok, he fallado en este punto y esto es exactamente lo que tengo que mejorar. Y ese es el punto. Una vez que sabes en qué parte se te cae, sabes qué habilidad tienes que estar mejorando. Piénsalo así, si tú pierdes el 60% de tus ventas en la fase de cierre, pero solo el 10% en la fase de calificación, entonces ya sabes exactamente dónde tienes que poner tu energía para mejorar cuanto antes. Y el hábito es simple. Después de cada llamada quiero que hagas lo siguiente. En vez de anotar si has cerrado o no has cerrado, quiero que hagas esto. ¿En qué fase de la llamada, ya sea un cold call, ya sea una llamada de cierre de ventas, ha llegado el no? ¿En qué momento me han rechazado? Y eso te va a tomar 30 segundos y te va a ayudar muchísimo a tener claridad para llegar a un mejor punto a la siguiente llamada. Con esto, después de 10, 20 llamadas, vas a empezar a notar patrones comunes y te darás cuenta realmente de, hostias, no estaba siendo consciente, pero realmente tendría que haber mejorado este punto. Y cuando empiezas a hacer esto, vas a empezar a notar algo raro. El miedo no va a desaparecer, pero como que cambia su forma. Ya en lugar de sentirte mal porque te rechazan, empiezas a sentir, ok, quizás no estoy siendo tan bueno en esta parte y tengo que empezar a mejorar. Eso es lo que vas a empezar a sentir. Así que ya lo tienes, el no realmente no es un juicio sobre ti. Yo lo pensaba hace mucho tiempo, pero también aprendí, ¿no? Con la experiencia, y es bueno que alguien también te exprese esta parte. Así que tu tarea es la siguiente, en la que te acabo de poner en la próxima llamada, con tu estructura, detecta en qué fase te dicen que no, y justo eso es lo que tienes que estar mejorando. Si esto te cambió la forma de ver el rechazo, sígueme por aquí porque voy a estar subiendo muchísimo contenido de valor sobre ventas, mentalidad, etcétera, que probablemente te ayude en todo tu camino, tanto a vender más como a tener un proceso muchísimo más sano. Suscríbete por aquí y déjame un comentario.